Ya pasaron más de 12 meses que el COVID-19 llegó a hacer estragos en la humanidad, en las familias y en la iglesia también. Estaba revisando anoche justamente y la OMS señala que más de 103 millones de personas han sido afectadas ya con este virus mortal llamado COVID-19. Nomás en los Estados Unidos de América, más de 26 millones han sido afectados con este virus. Y cada día la cifra sube. O sea, esa cifra es la de ahora. Para más tarde, cada día son miles y miles de personas que están siendo contagiadas con ese virus maligno, que hasta están apareciendo otros diferentes brotes con otros nombres, tal vez con otras diferentes alcances o impactos en la humanidad. Y una madrugada de la semana pasada, yo me desperté pensando con una palabra en mi mente: contagiados. Cuando yo despierto, tenía esa palabra en mi mente: contagiados. Me recuerdo que le dije: Señor, please, por favor, no. Y yo pensaba que el Señor me estaba diciendo que algo podía pasar. Pero cuando empecé a pensar seriamente en la palabra, me levanté, fui a mi oficina, empecé a hablar con Dios, a pedirle a Dios: Señor, ¿que me quieres enseñar algo o nomás es por la hamburguesa que me comí anoche que estoy pensando en esto de contagiados? Y pensando seriamente en el asunto, indagando, el Espíritu Santo me lleva a un pasaje de la Biblia que me hizo entender que Dios quería comunicarme una verdad poderosa, una enseñanza poderosa para la iglesia y para las naciones. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, en el versículo 33 precisamente, dice, Jesús está hablando acá, dice en Mateo 13, 33: porque el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta parábola de la levadura de Mateo 13 simboliza nada más ni nada menos que la influencia que tiene el cristianismo en este mundo. Y a diferencia de la parábola anterior, que es la parábola del grano de mostaza, a diferencia del grano de mostaza, que el crecimiento del grano de mostaza es exterior y es visible. ¿Se acuerdan que el domingo pasado tocamos un poquito acerca de cómo el grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, dice Jesús, una vez que se siembra viene a ser la más grande de las hortalizas, llega a ser un árbol y las aves del cielo hacen sus nidos en sus ramas? Pero a diferencia del grano de mostaza, que el crecimiento es externo y visible, la levadura, de la cual vamos a hablar ahora, trabaja desde dentro y su efecto es interior, es invisible. Nadie puede mirar cómo trabaja la levadura. No me costó prácticamente ningún esfuerzo entender esto, porque mi madre le encantaba hacer pan casero, como le llaman, ¿no? Ese pan casero, y mi mamá le gustaba, y era tan tremenda la señora que ella se inventó un sistema de levadura que no lo vendían en la tienda, sino que ella se lo inventó y lo hacía. Y es interesante cómo la levadura trabaja internamente. Nadie sabe, nadie puede explicar, nadie oye un ruido cuando la levadura está trabajando, pero el efecto, el producto, todo lo podemos mirar. Y Jesús dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina, y que toda la masa fue leudada. El propósito de Jesús
al enseñarnos la parábola de la levadura, es para darnos a entender a la iglesia, a los cristianos, el nivel de influencia que nosotros tenemos en esta tierra, en la humanidad. De eso justamente está hablando la parábola de la levadura. Y Jesús se refirió a esa gran comisión. Ustedes deben de haber leído ya Mateo 28, 19, donde Jesús le da la gran comisión a sus apóstoles, a sus discípulos, acerca de influenciar y de contagiar. Vamos a usar la palabra contagiar, porque ese es el tema de este día. Contagiados. Esa fue la palabra que yo me desperté con, esa palabra en mi espíritu, contagiados. Y cuando dice en Mateo 28, 19, Jesús les dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo: vayan y influencien en todo el mundo, contagien a todo el mundo del evangelio de Cristo, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es interesante ver que Jesús está no solamente autorizando a sus discípulos, sino dejándoles saber el nivel de influencia que ellos iban a tener a cualquier ciudad donde ellos fueran. En Marcos 16, 15, Jesús le dice: vayan, prediquen este evangelio a toda criatura. Hermanos, hay tres verdades poderosas del evangelio que yo quiero señalar en este mensaje para que usted y yo conozcamos lo que tenemos. ¿Se acuerdan de Pedro cuando Pedro ve a aquel paralítico que está en la entrada de la puerta a la Hermosa? Y Pedro se le queda mirando y le dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro entendió que tenía un poder de influencia dentro de él que se llama el evangelio. Y hay tres verdades poderosas del evangelio que yo quiero señalar con el mensaje de hoy. Y la primera verdad que quiero señalar en este día es que el evangelio de Cristo es contagioso. ¿Usted escuchó eso? El evangelio de Cristo es contagioso. Si usted se expone al evangelio de Cristo, corre el riesgo que le cambie la vida. Corre el riesgo que lo bendiga, que lo transforme, que lo sane, que lo prospere. El evangelio de Cristo es poderoso, pero también es contagioso. Y allí es donde miramos cómo los primeros hombres de Dios, las primeras mujeres de Dios del primer siglo, entendieron perfectamente bien esta verdad, y ellos contagiaron a todo el mundo habitado de su tiempo. Fue exactamente lo que le pasó a Saulo de Tarso. Ustedes deben de haber leído la historia de Saulo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Saulo de Tarso, desde chiquito, fue educado en los preceptos, en las normas farisaicas, una de las sectas más temibles en Israel en el tiempo de Jesús. Pablo fue educado en esa secta de los fariseos, y de chiquito a Pablo se le infundió un sentir, un pensamiento anticristiano. Dice la Biblia, relata la Biblia, que Saulo, cuando ya creció, que llegó a ser un rabino, llegó a ser parte del Sanedrín, Pablo odiaba a los cristianos, perseguía a los cristianos. De hecho, cuando mataron a Esteban, capítulo 7 de Hechos, cuando mataron a Esteban, el primer mártir de la historia del cristianismo, la Biblia relata textualmente que la ropa de Esteban, después de que lo hubieron asesinado, la pusieron a los pies de un joven llamado Saulo, lo cual me da la autoridad para decir que fue Saulo quien orquestó, o quien él era el actor intelectual de la muerte de Esteban. Y le pusieron los pies a los pies de Saulo como un trofeo, como diciéndole: mira, aquí está el trofeo. Hemos matado a ese hereje, hemos matado a ese hombre que amenazaba con nuestra religión. Y Saulo de Tarso
Dice la Biblia que respirando amenazas en contra de la iglesia, del cristianismo, pidió cartas de autorización a los principales sacerdotes para ir a Damasco a perseguir a los creyentes y a meterlos a la cárcel y a matarlos. Pero camino a Damasco, Saulo de Tarso se chocó con el evangelio. Recuerde que estoy hablando que el evangelio de Cristo es poderoso y es contagioso. Pablo se encontró con el evangelio allí camino a Damasco. Y la Biblia relata en el capítulo 9 de Hechos que una luz resplandecente cubrió a Saulo y cayó a tierra. Y hay una voz que le dice a Saulo, oiga esto usted por favor. Le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo quiero que te tome nota de esto, porque Jesús no le dijo: ¿por qué persigues a mis discípulos? No le dijo: ¿por qué persigues a la iglesia? Le dijo: ¿por qué me persigues? Y empezando aquí, yo vengo a declararles hoy que usted no tenga miedo, no tenga temor de ninguna amenaza que se quiera levantar contra la iglesia, contra su vida, porque cuando alguien se levanta en contra de un hijo de Dios, se está levantando nada más ni nada menos que en contra de Jesucristo. Y Jesús le dijo a Saulo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Entendemos el término? Es como que alguien se ponga a pegarle patadas a un aguijón de acero bien afilado. ¿Qué cree usted que va a pasar? Se le va a romper el pie y se lo va a hacer trizas, y al aguijón de acero no le va a pasar nada. Jesús le dice a Saulo: es dura cosa pegar coces contra el aguijón. En otras palabras, le estaba diciendo: Saulo, ¿por qué vas para Damasco a matar a mis discípulos? No los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y nosotros conocemos la historia, usted puede leerlo en su casa, capítulo 9 de Hechos, como el evangelio que tuvo la confrontación directa con Saulo convirtió a un asesino, a un sicario, a un hombre, hermanos, que andaba queriendo matar a todos los creyentes, en el apóstol más relevante del primer siglo, el apóstol Pablo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo que conquistó toda el Asia Menor habitada de su tiempo. Entonces, lo primero que yo vengo a declararles, la primera verdad que quiero declararles, es que el evangelio de Cristo es poderoso y es contagioso. Oiga cómo se expresa Pablo ahora, ya siendo apóstol y seguidor de Cristo, en Romanos capítulo 1 versículo 16. El apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al gentil. Estas no eran las palabras de Pablo cuando él era Saulo, cuando antes de encontrarse con el evangelio, porque el evangelio es Cristo. El evangelio no es ninguna religión, el evangelio es Cristo. El evangelio son las buenas nuevas de que Cristo vino a nacer de una mujer virgen, que tuvo un ministerio, que fue a la cruz, que murió, que resucitó al tercer día y que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el evangelio. Entonces, el encuentro que Pablo tiene con el evangelio le cambió la vida para siempre. Y al igual que el apóstol Pablo, o que Saulo de Tarso, la iglesia en este tiempo debemos de entender lo que tenemos. Debemos de entender que lo que usted y yo tenemos en el corazón no es una religión. Yo a veces escucho a los creyentes y dicen: ¿a qué religión perteneces tú? Oh, yo pertenezco, y dicen: nosotros no tenemos religión. Tenemos un tesoro en nuestro corazón y tenemos una relación personal con Jesucristo. Al igual que Saulo, hoy la iglesia, hermanos, ha perdido de vista el gran tesoro que tenemos. Yo me aterro cuando miro en las redes sociales pastores, ministros peleándose por quién entiende la sana doctrina, peleándose por quién usa la falda más larga, por quién usa pantalón, por quién no usa pantalón, por quién usa arete, por quién no. Oiga,
peleándose por cosas que a la verdad no sirven de nada. O sea, una persona puede andar la falda más larga de la moda, puede andar como quiera y irse al infierno, porque el asunto está en la relación personal que tenemos con Cristo. Saulo de Tarso es la figura contundente que podemos mirar allí, como la iglesia en pleno siglo XXI está perdiendo tiempo, está teniendo contiendas a ver de que quién tiene la verdad, quién tiene la otra. Dígame, como que si la verdad fuera una religión. La verdad es Cristo. La verdad es el evangelio de Cristo. Ninguna doctrina, ninguna posición teológica, ninguna creencia teológica es la verdad. La verdad es una persona y la verdad es Cristo. A mí me entristece cuando yo miro a la iglesia, ministros discutiendo por asuntos doctrinales. Y mire que hablo con dolor, y como ministro, como pastor también. A mí nunca me va a escuchar a mí, usted nunca me va a escuchar a mí estar hablando de asuntos doctrinales así en las redes sociales. Los asuntos doctrinales son internos. Cuando estamos hablando aquí entre la familia de fe que somos, aquí vamos a hablar de los asuntos doctrinales. Pero eso no quiere decir que todo el mundo va a hacer lo mismo. Cada quien tiene una manera de hacer las cosas, pero el asunto es que si todos estamos enfocados en el evangelio de Cristo, puede cambiar el método, pero la esencia del mensaje es la misma. Y allí es donde el enemigo le está dando un gancho al hígado a la iglesia. ¿Sabe lo que la iglesia no logra entender de esto? Es que se le está poniendo una piedra de tropiezo a las personas para que conozcan a Cristo. A mí me lo han dicho. Si usted evangeliza, a usted se lo van a decir también. A mí me lo han dicho. Si ni ellos mismos se ponen de acuerdo, si ni ellos mismos están de acuerdo, imagínate que me van a poner de acuerdo a mí. Entonces, cuando estamos peleando por moda, por comida, por cositas irrelevantes, lo que estamos haciendo es poniendo una piedra de tropiezo en el camino para que la gente conozca a Cristo. Como yo siempre les he dicho a ustedes, y lo voy a volver a repetir, Dios no nos ha llamado a usted y a mí a cambiar la forma de pensar de una persona. Dios nos ha mandado a predicar el evangelio de Cristo, el que tiene el poder para cambiar los ideales de una persona, la manera de pensar, la manera de vivir, se llama el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no cambia a una persona, ¿quién soy yo para cambiarlo? No sé si se logra entender. Entonces, el evangelio de Cristo es poderoso y es contagioso. Lo que el mundo necesita allá afuera no es una moda de doctrina. Lo que el mundo necesita allá afuera no es una postura teológica. Lo que el mundo necesita es tener un encuentro con el evangelio de Cristo. Porque una vez que tenga un encuentro con el evangelio de Cristo, que se confronte con el evangelio de Cristo, jamás el ser humano va a seguir siendo igual, porque el evangelio cambia a la persona. ¿Quién pudiera pensar que iba a cambiar al apóstol Pablo? Pero mire usted lo que el evangelio hizo en la vida del apóstol Pablo. La segunda verdad que yo quiero señalarles en este día acerca del evangelio es que para contagiar a otros, yo debo estar contagiado. ¿Qué mejor tiempo para que este mensaje que en el tiempo del COVID, verdad? ¿Qué necesita usted para contagiarse? Acercarse a alguien que está contagiado. La semana pasada me tocó tener una visita de rutina con mi doctor. La primera visita que tuve durante esta temporada de pandemia. Y me ayudaron con el mensaje, porque yo estaba escribiendo este mensaje. Pero un día antes de la cita me llamó una persona de allí de la clínica del doctor. Y las preguntas, si usted ha tenido cita de doctor, usted sabe lo que le voy a decir. Las preguntas que le hacen, muy intrigantes. A mí me gustaron, la verdad, y me ayudaron para entender lo que tenemos. La primera pregunta que me hace esta muchacha y me dice: señor Cabrera,
¿usted ha tenido contacto con alguien que esté COVID positivo? Y le dije, no. Ah, ok. Me dice, le voy a mencionar algunos síntomas. Usted, cuando yo le menciono el síntoma, usted dígame sí o no. Ah, tranquilo. Y me dijo, ¿usted tiene fiebre? No. ¿Usted ya perdió el sabor? No. ¿Usted ya no puede oler nada? No, tampoco. ¿Tiene dolor de cabeza? Y me hacen entonces un montón de preguntas. Ya cuando me hacen todas las preguntas y todas yo respondo no, no. Dice, ah, tranquilo, entonces usted puede venir. ¿Sabe lo que me ayudó? Es que es exactamente lo que pasa en el aspecto espiritual. Si usted está cerca de una persona COVID positivo, corre el riesgo, y el riesgo es mayor, de contagiarse. ¿Verdad que sí? Y por eso el bendito protocolo ¿verdad? Que nos han infundido y todo ese tipo de que los quitaron los abrazos que tanto bien nos hacían. Ya no podemos disfrutar una buena sonrisa, ¿verdad? Porque mira esta sonrisa aquí. Mírala. Ahora miren mi sonrisa. Me estoy sonriendo igual, pero ¿a dónde quedó? Sí, me estoy explicando. Entonces nos quitaron sutilmente, solapadamente, nos quitaron algunos derechos con el protocolo. Y cuando yo estaba escuchando a esta secretaria que me habla, yo estoy oyéndola y de repente oigo una voz interna en mi espíritu que me dijo, es exactamente lo que el diablo quiere hacer para privar a la iglesia, para privar a los creyentes de contagiar a otros. Oiga usted, la segunda verdad del evangelio que le estoy entregando es que para contagiar a otros, yo necesito estar contagiado. Estoy hablando del evangelio, no se ponga triste. No estoy hablando del COVID, del evangelio. Entonces aquí le va. Agárrese de la banca, por favor, si puede. Aquí le va. Si yo estoy teniendo contacto, cercanía con amigos en el trabajo, con vecinos, con parientes que no son cristianos, con cualquier persona, estoy teniendo contacto, pero no los estoy contagiando, ¿cuál es el diagnóstico? I'm free, no estoy contagiado yo. No sé si me estoy logrando explicar acá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué muchos cristianos en este tiempo, y esto lo digo con mucho dolor, ¿sabe por qué muchos cristianos en este tiempo no contagian a otros con el evangelio de Cristo? ¿Sabe por qué? Ellos no están contagiados. Y esto es heavy duty, como dice, ¿verdad? Esto está difícil. A mí me tocó conocer un caballero hace unos 5 años, que yo ya tenía 15 años conociéndolo. Pero hace 5 años me tocó conocerlo en su lugar de trabajo. Y yo llego así como lo saludaba siempre en el barrio. Hola mi hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Y cómo te ha tratado el Señor. Y así lo trataba en su casa, en cualquier lugar. Pero cuando yo voy a su lugar de trabajo lo pensé tratar igual. Y cuando yo lo miro me alegré. Hermano, ¿cómo estás? Mucho gusto. En el tiempo de los abrazos le doy un abrazo y le digo que cuéntame cómo te ha tratado el Señor. Y él así todo nervioso me dice, sí, cálmate. ¿Pero qué está pasando? Que no te vayan a escuchar esto, me dijo, porque si ellos saben que soy cristiano, me van a dar mucha carrilla. ¿Qué? ¿Carrilla? 15 años este ingrato trabajando con la gente y ellos no sabían que él era cristiano. Él les contaba chistes rojos, él se reía de los chistes que ellos contaban, él hacía cualquier cosa con ellos y ellos no sabían que él era cristiano. Sí, me estoy explicando. Entonces, cuando yo no estoy contagiado del evangelio, puedo estar cerca de cualquier persona, pero no lo voy a contagiar. Es como cuando alguien no está contagiado del COVID, ¿verdad?
lo puede abrazar, puede comer cerca, juntos, no va a pasar nada. Entonces, la segunda verdad que yo miro aquí del evangelio es que si estamos contagiados con el evangelio, vamos a contagiar a cuantos encontremos en el camino, en el trabajo, en el supermercado, a donde quiera que estemos, lo vamos a contagiar con el evangelio de Cristo. Esto habla de la influencia. De hecho, influencia le llaman también a esta de la gripe, ¿verdad? La influencia, ¿verdad? Habla de la influencia que los cristianos tenemos en el mundo. Esto es poderoso, hermanos, cuando entendemos que lo que tenemos nosotros es más grande de lo que usted y yo nos imaginamos. No le estamos ofreciendo a la gente cualquier religión. Mire que ahora anda pleitos allí en las redes sociales, hasta con los católicos peleando de los pastores. Óigame, digo, hemos perdido la cordura. Pero cuando entendemos lo que tenemos, que lo que tenemos es un tesoro, así dijo el apóstol Pablo, que tenemos un tesoro en vasos de barro. Cuando entendemos el tesoro que tenemos, las cosas son diferentes. Dice Romanos 14:17 que el evangelio o el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oiga esto, se lo voy a repetir. Romanos 14:17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si usted nota, todas estas virtudes proceden de adentro. Todas estas virtudes también proceden de un contacto íntimo con el Espíritu Santo. El gozo y la paz, ¿verdad? La justicia, todo eso procede del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted y yo tenemos un contacto directo con el Espíritu Santo, vamos a ser contagiados de gozo, de esperanza, de fe, de alegría, de paz, de sanidad, de todos los beneficios del Calvario que son para cada uno de nosotros. Es impresionante saber que el deseo de Dios es que usted y yo seamos sus manos, sus pies, su boca. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Lo que Cristo hacía en el primer siglo con sus manos, lo hace hoy a través de usted que me está mirando allí. Cuando usted pone la mano sobre un enfermo, Cristo honra esa relación que usted tiene con él. Entonces, para poder tener la autoridad, los beneficios del Calvario, la unción y todo lo que Cristo le entregó a la iglesia, necesitamos tener un contacto directo con él. Necesitamos contagiarnos del evangelio de Jesucristo. Y cuando estamos contagiados de la gracia de Dios, usted no tiene que hacer ningún otro esfuerzo. Simplemente acercarse y automáticamente la persona va a quedar contagiada. Es como cuando una persona tiene COVID, ¿verdad? ¿Qué necesita para contagiar a todos los que están alrededor? No necesita poner cita ni hacer un protocolo o no. Lo que necesita nomás es acercarse, darle un abrazo, tirarle un par de carcajadas en el frente y lo contagia. Termino con la tercera verdad que quiero declararles acerca del evangelio de Cristo. Y aquí el asunto se pone mejor todavía. Para contagiar a otros, necesito contacto con ellos. Mire que la iglesia en las últimas décadas ha dejado de crecer con almas nuevas precisamente por esto. Porque si ya estamos contagiados del evangelio de Cristo, si ya estamos contagiados de la gracia de Dios, todo lo que necesitamos es acercarnos a la persona
y como una consecuencia lógica, esas personas van a ser también contagiadas. Esa visita que tuve, esa plática que tuve por teléfono con la secretaria del doctor, me abrió muchas cosas al entendimiento, porque me hizo un diagnóstico realmente por teléfono, me hizo un diagnóstico, y de acuerdo a la respuesta que yo le di, ella se dio cuenta que yo no podía contagiar a nadie. Ahora, me quiero tomar el privilegio de hacer un diagnóstico espiritual en este día. No se preocupe, no va a ser personal, va a ser colectivo. Pero si usted está anotando, yo le voy a agradecer que anote estas preguntas que le voy a hacer, porque este diagnóstico le va a enseñar a usted si está contagiado el evangelio o no. Oh, hermano, por esto que le voy a revelar, me pagarían mucho dinero en cualquier lugar. Pero como la manera que me está mirando me cae bien, se lo voy a regalar a usted. Así que anote, le voy a hacer un diagnóstico espiritual y yo no sé nada, pero usted, después de que, por eso le digo que lo anote para que lo piense, ore, pregúntele al Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta si está contagiado del evangelio o no. La primera pregunta que le quiero hacer acerca de si está contagiado: ¿siente usted esa pasión, ese deseo ardiente por estar con Dios, orando y adorándolo todos los días? Siente ese deseo, y usted sabe que si no ora, usted dice: oh my God, no he orado este día porque está muy ocupado. Saca un tiempecito como puede y se aparta con Él y habla con Él, le cuenta, lo adora y hace todo lo que debe hacer. Siente usted esa pasión, y si algún día no lo hace, siente como que algo le faltó ese día. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta: cuando usted lee la Biblia, bueno, primero, siente un deseo grande por leer la Biblia, y cuando usted la lee, usted sabe que Dios le está hablando a usted. No a la hermana Panchita, que al hermano Pánfilo, no, a usted y a mí. Cuando la leo, yo siempre que leo la Biblia, la leo pensando en mí. ¿Qué me está diciendo? Cuando usted lee la Biblia, usted sabe que Dios le está hablando. Usted oye la voz de Dios a través de su palabra, y esa palabra empieza a revolucionar su vida y a hacer cambios en su corazón. Tercera pregunta: cuando usted está en una reunión de personas que están hablando vulgaridades y están chismeando, murmurando, haciendo cosas desagradables a los ojos de Dios, ¿usted se siente a gusto, se siente cómodo o se siente un poquito incómodo? Con esas tres nos quedamos. Si su respuesta a esas preguntas es sí, ¿verdad? Entonces usted está contagiado del evangelio. Pero si su respuesta es no, no está contagiado. Si usted no siente pasión por hablar con Dios, por adorarlo cada día, si usted no siente pasión por leer su palabra, y que cuando lee su palabra sabe que Dios le está hablando, y usted hace lo posible por ajustar su vida a lo que la palabra de Dios le está diciendo, y si usted siente pasión por adorarlo y se incomoda cuando alguien está haciendo cosas que desagradan a Dios, usted está contagiado con el evangelio. Pero si la respuesta es no, yo quiero animarlo para que le diga al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ayúdame a contagiarme, porque yo no quiero vivir una vida de apariencias pensando que sí, pero no. Mire, este es el eslabón perdido en la iglesia del siglo XXI. O sea, hemos perdido el arte de atraer a otros a Cristo, porque hemos perdido el arte de atrapar el corazón de Dios. Una de las razones por las cuales el rey David, es llamado en la Biblia el hombre conforme al corazón de Dios, no es porque fuera perfecto. Mire, le voy a decir esto, no estoy menospreciando la vida de David, pero David tenía defectos más grandes de los que usted tiene y de los que yo tengo.
Porque a lo mejor usted no ha matado a nadie todavía, ¿verdad? David cometió un adulterio, se metió con una mujer que no era su esposa, y para esconder el pecadito mandó a matar al esposo de la mujer. Ese es el rey David. Entonces, cuando la Biblia le llama a David el hombre conforme al corazón de Dios, no es porque era perfecto, no es porque era intachable, no es porque era guau, ¿verdad? El producto terminado. Una de las razones, son varias razones, pero una de las razones por las cuales Dios le llama a David el hombre conforme al corazón de Dios, es porque David siempre expuso su vida enfrente de Dios y no trató de esconderle nada. Siempre que él estaba enfrente de la voz de Dios, de la palabra de Dios, David terminaba rendido diciendo al Señor, si yo, capítulo 51 de Salmos, le dice: mi pecado está siempre delante de ti. David siempre se daba cuenta que cuando Dios le hablaba, él tenía que hacer un arreglo. Pero la otra cosa que atrapó el corazón de Dios en la vida de David y le llamó el hombre conforme al corazón de Dios, es que David amaba la presencia de Dios. Mire que en cuanto David llegó al trono como rey en Israel, lo primero que hizo antes de cualquier otra cosa fue mandar a traer el arca del pacto, que estaba abandonada en la casa de un tal Obed Edom. El arca tenía ya más de 40 años que andaba divagando por diferentes lugares. Ningún rey le importó, ningún sacerdote le importó. Es más, el arca del pacto estuvo 20 años en la casa de un sacerdote llamado Abinadab y no le importó. Los niños de Abinadab, la familia de Abinadab, jugaban encima de ese cofre. No les importó. Y Dios estaba tan enojado con Abinadab y con su familia que cuando David quiso transportar el arca del pacto, uno de los hijos de Abinadab, de nombre Usa, que era sacerdote también, cuando dice la Biblia que llegaron a un lugar donde el arca casi se caía porque la carreta se movía demasiado por los surcos que había en la tierra, Usa, mire, quiero respirar profundo para decirle esto, porque quiero que usted lo logre atrapar. Usa, que nunca le había importado ese cofre, nunca. Usa creció alrededor de ese cofre, pero no le importó, jamás le importó. Pero ahora, cuando el cofre está por caerse, Usa quiso aparentar que para él era importante. Tendió su mano y lo quiso sostener, y Dios lo mató. Inmediatamente cayó muerto. Dice la Biblia que lo mató por irreverente, porque nunca le había importado la presencia de Dios, pero ahora enfrente de todo el pueblo de Israel quiso aparentar que, oh wow, a mí me importa que no se vaya a caer este cofre. Estuvo 20 años en su casa y no le importó nada. Dios tuvo que matar a Usa para dar un testimonio, un ejemplo a todos los creyentes de todos los tiempos, hermanos, que es terrible cosa menospreciar la presencia de Dios. Y usted se va a dar cuenta que después el rey mandó a meter el arca a la casa de un ranchero de nombre Obed Edom. Obed Edom no era un sacerdote, era un hombre del rancho, un campesino. Pero cuando le metieron el arca, que vaya que ni siquiera le pidieron permiso, se la metieron allí. David dijo: llévense el arca allí, es palabra del rey. Yo quiero pensar, de hecho, el Misda, que es literatura sagrada de Israel, narra un poco el protocolo de cuando el arca del pacto entró a la casa de Obed Edom. Y dice el Misda que Obed Edom era un hombre idólatra, tenía muchos ídolos en su casa, pero cuando metieron el arca a su casa, Obed Edom pensó muchas cosas. Lo primero que pensó: esta arca representa la presencia del Dios de los hebreos. A donde quiera que esta arca ha ido, ha hecho estragos, ha hecho maravillas. Y ahorita acaba de matar a un hombre por irreverente que la quiso detener. Entonces el Misda dice que Obed Edom ordenó a su casa, a sus hijos y a su esposa limpiar la casa de idolatría, privarse de estar hablando mal, diciendo malas palabras, criticando, etcétera, y apartó un lugar especial para ese cofre. Y cada mañana y cada tarde
Obed-edom y su familia se reunían alrededor de ese cofre para adorar al Dios de Israel, el cual antes él no adoraba, pero ahora él sabe que el arca ha llegado a su casa. Y la Biblia dice que en 90 días toda la casa de Obed-edom fue bendecida por causa del arca. La gran pregunta aquí es: ¿por qué el arca no pudo hacer nada en la casa de Abinadab por 20 años? Pero 90 días fueron suficientes para prosperar la casa de Obed-edom. Diga conmigo: honra. Honra. Hermanos, lo más lindo que nos puede pasar a usted y a mí es honrar la presencia de Dios. Lo más lindo que podemos tener como hijos de Dios es su presencia. Tú sabes cuánta gente en este tiempo anda detrás de otras cosas, pero no de la presencia de Dios. Al contrario, dejan el lugar de su presencia por intereses mezquinos y personales. Eso es abominable y es peligroso. A Usa le costó la vida, pero Obed-edom lo prosperó, y lo prosperó con todo. Mire que no fue nomás una prosperidad de 90 días. Dice la Biblia que cuando David vino a traer el arca de casa de Obed-edom, Obed-edom le dijo a David que él y toda su casa ya no iban a quedarse allí, iban detrás del arca. Obed-edom le dijo: a donde quiera que esta arca esté, tenemos que estar nosotros. Y cuando usted lee el libro de Crónicas, usted se va a dar cuenta que 70 miembros de la familia de Obed-edom fueron servidores en el tabernáculo de David, en donde metieron el arca de Jehová, que era un tipo de la presencia del Señor. Ni uno de los hijos de Abinadab fue o trabajó allí en el tabernáculo de David. ¿Por qué? Porque menospreciaron el arca, la presencia del Señor. Entonces, mi tercer verdad que estoy declarando aquí es que para contagiar a otro con la presencia del Señor, acuérdese que ya dijimos que necesito estar contagiado, pero necesito acercarme a la persona. Como dijo el gringo, believe it or not, este protocolo tiene un poco de parecido con lo que el diablo está haciendo con la iglesia. Le acabo de dar un pequeño ejemplo de una sonrisa, ¿verdad? ¿Usted sabe lo saludable que es una sonrisa? Clínicamente está comprobado que una sonrisa te puede cambiar el día. O sea, tú vas por un camino triste, quizás angustiado, pero te encuentras con alguien y te regala una sonrisa. Emocionalmente te inyecta ánimo, te inyecta gozo, te inyecta ganas de vivir. Entonces, el diablo quiere robarnos, o nos ha robado con todo esto. Y la verdad, debemos de mirarlo con la seriedad que se merece, porque el enemigo quiere quitarnos la libertad del gran tesoro que tenemos. Mire lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 14. El apóstol Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos amados, la pasión por ganar a otros para Cristo se ha perdido en la iglesia del siglo XXI. Y usted va a ver, usted sabe por la palabra de Dios, como yo sé, que cada persona que muere sin haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de su alma va a una eternidad de dolor, de tristeza, de muerte. Y allí nos miramos caminar alrededor nuestro. Pero cuando ya no hay un dolor, cuando ya no hay una compasión por esa gente que se está perdiendo, algo tiene que andar mal en la vida del creyente. Entonces, acuérdense que le estoy hablando que para contagiar a otros tengo que acercarme a ellos. La iglesia en pleno siglo XXI se ha enfocado
a señalar los defectos, los errores de las personas. Y le ponen una etiqueta a cada persona, un nombre a cada persona, ¿verdad? Si se divorció, ya no le llaman por su nombre, le llaman el divorciado, la divorciada. Sí, no me lo estoy inventando. Usted se va a dar cuenta que ya no le hablan ni por su nombre, o sea que le ponen esa etiqueta, ¿verdad? Si de repente tuvo un desliz y lo metieron a la cárcel por alguna cosa, le llaman el ex prisionero. Y eso no cree usted que es sexy. O sea, se lo está, you better watch out, no te acerques mucho porque te tuvo en la cárcel. Algo mal debe tener. Y le ponen esa etiqueta. Y la iglesia en este tiempo ha llenado de etiqueta a la gente, tratando de, como decir, ¿sabe qué? De retiradito mejor, ¿verdad? Entre menos se acerca mejor. Eso no es lo que la Biblia dice. Aquí el apóstol Pablo dice: ¿cómo pues invocarán a un Dios que ellos no han creído? ¿Y cómo van a creer en alguien que no han conocido, que no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? El ejemplo mayor de esto lo tenemos en la iglesia del primer siglo. Aquí estoy terminando ya. La iglesia del primer siglo estaban tan contagiados con el evangelio de Cristo que cualquier persona que tuviera contacto con ellos quedaba contagiado con el evangelio. Y usted se va a dar cuenta que la iglesia crecía. Dice Hechos capítulo 2 versículo 46 y 47: y perseverando unánimes cada día. ¿Cuándo? Cada día, no cada domingo. Dice cada día, perseverando cada día unánimes en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, oiga, y teniendo favor con todo el pueblo. Los cristianos perdimos ese favor. La gente nos saca la vuelta ya. Ya no quiere acercarse a un cristiano porque dice: me va a rechazar, porque no hablo como él, porque no visto como él, porque no hago las cosas como él. Y la gente ha hecho una distancia entre el cristiano y el que no es cristiano, porque esa diferencia, yo no sé de dónde la sacaron, no sé qué se le inventó. Bueno, sí sé, se le inventó el diablo. Pero Jesús los enseñó a juntarnos con la gente, a estar cerca de la gente, a juntarse con el pecador sin importar en lo que éste haya caído. Usted se va a dar cuenta que cuando Jesús estuvo aquí en esta tierra, Él con los pecadores no tuvo ningún problema. Él iba para su casa, comía con ellos. De hecho lo tildaban que era amigo de pecadores, comilón y todo lo demás. Porque Jesús no tenía problema para estar en la casa de una persona pecadora. ¿Sabe con quién tenía problemas Jesús? Con los fariseos, con los religiosos. Y la iglesia en pleno siglo XXI ha entrado en un juego religioso, queriendo poner una barda, una división entre nosotros y el mundo. Y aquí hay que entender los términos. O sea, no se trata de que usted ande divirtiéndose y haciendo todo lo que el mundo hace. Pero lo que se trata es de estar cerca de ese mundo que está perdiendo, que está agonizando en su pecado. Estar cerca, ¿por qué? Porque usted y yo estamos contagiados del evangelio. Claro que sí, ¿verdad? Del evangelio. O deberíamos estar contagiados. Entonces, si yo estoy contagiado del evangelio, si estoy contagiado de la gracia de Dios, si estoy contagiado del poder de Dios, de la fidelidad de Dios, del gozo de Dios, si estoy contagiado, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Acercarme a la gente, porque cuando me acerco, ellos corren el peligro, lo digo con ironía, de quedar contagiados como yo. Yo les he platicado a ustedes que a mí nadie me evangelizó. Nadie. A mí nadie me dijo: Nectalí, que mira que Cristo murió en la cruz por ti, que te ama, que vamos. Nadie. A mí me evangelizó un muchacho que era mi amigo, pero sin palabras.
Él estuvo conmigo. De hecho, cuando la muerte de mi padre, ese hombre se quedó en la casa casi por 2 semanas, animándome. No tengas miedo, anímate, el Señor está contigo, Dios te va a ayudar. Ese hombre siempre estuvo, y sin palabra, mirándolo cómo él se comportaba, mirándolo cómo él hablaba, mirándolo cómo él trataba a la otra persona, me di cuenta que el evangelio de Cristo tiene el poder para cambiar a las personas. Entonces, el reto para usted y para mí es asegurarnos de que estamos contagiados con el evangelio de la gracia de Cristo Jesús, porque el evangelio es poderoso, el evangelio es contagioso, y el evangelio tiene el poder para contagiar a otras personas. Por eso Jesús lo compara con la levadura, que es igual como a la levadura que una señora tomó y la metió en 3 medidas de harina y leudó toda la masa. Jesús lo compara así, como esa levadura que es suficiente para leudar toda la masa. Entonces, lo que necesitamos los cristianos es tener 2 tipos de relaciones para triunfar en la vida cristiana. Número 1, necesitamos tener una relación vertical con Dios. Usted necesita tener una cercanía con Dios, conocerlo a Él a través de la palabra. Va a pasar tiempo con Él hablándolo, adorándolo, disfrutando su gracia, su presencia. Cuando usted tiene esa relación vertical con Dios, el otro paso es más fácil: tener una relación horizontal. Y cada relación horizontal que usted tenga va a ser impactada por el poder del evangelio de Cristo. Hermanos, a donde quiera que los apóstoles del Señor del primer siglo se metían, todo cambiaba. La tierra, la ciudad se revolucionaba porque alguien había entrado contagiado con el poder de la gracia de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó a Atenas, mire que estos ingratos hasta pensaban que eran dioses. Les cambiaron nombre, le pusieron a uno Mercurio, ¿verdad? Que eran dioses que tenían ellos, porque de la manera que se comportaban, dijeron: estos tienen que ser dioses. Era tanto el impacto, el contagio espiritual del Espíritu Santo que tenían ellos, que se reflejaba en su mirada, se reflejaba en su manera de hablar, y la gente quería estar cerca de ellos, quería parecerse a ellos, porque sabían que el evangelio de Cristo los había alcanzado. Es como la levadura. Nunca usted y yo vamos a explicar cómo es que la levadura trabaja. Le cuento, mi mamá, desde que yo era chiquito, yo la miré ahí haciendo pan casero, y yo lo único que sabía es que agarraba un poquito de harina, le metía el poquito de levadura, y al rato hasta la gran pelota de levadura se inflaba, se le daba la masa. Nunca oímos un ruido como trabajaba, nunca supimos cómo, pero miramos el efecto. Y de igual manera con el evangelio, usted y yo nunca vamos a explicar cómo un pecador se convierte de una vida pecaminosa a una vida consagrada para el Señor. Nunca vamos a explicar cómo un hombre que ha gastado toda su vida asesinando a otros, de repente viene a la iglesia, recibe a Cristo, oramos por él, y después usted lo mira alabando al Señor, adorando a Dios como un adorador en la casa del Señor. Usted nunca va a explicar cómo es que una mujer que ha gastado su vida tal vez dispensando favores sexuales en la calle, viene a la iglesia, recibe a Cristo, oramos por ella, y después es una adoradora en la casa de Dios. No lo vamos a explicar. La única manera de saber es que tuvo un contacto directo con el evangelio de la gracia y fue contagiada con ese poder de Dios, y va a contagiar a todos los que estén a su alrededor. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer samaritana? Cuando se encontró con Jesús, tuvo un encuentro con el evangelio y fue contagiada con el evangelio. La mujer samaritana no era muy apreciada en Samaria. La historia narra algunos rasgos de esa mujer, porque ella tenía que estar allí en el pozo a la hora que Jesús la encontró, y era porque las otras mujeres, cuando la miraban, no la miraban con buenos ojos, porque ella era muy amigable, ¿verdad?, con los esposos de las otras señoras. Y de hecho Jesús le dijo: has tenido 5 maridos y aún el que tiene no es tu marido. Entonces esta mujer tenía que llegar cuando no había nadie en el pozo,
Porque las otras mujeres, me imagino, cuando la miraban, luego agarraban a su viejo y lo ponía ahí, quieto aquí, viejo, porque ahí viene esa, ¿verdad? Porque le tenía miedo. Pero cuando esta mujer tuvo un encuentro con Jesús, con la gracia, y fue contagiada, mire que estamos usando la palabra contagiada, ¿verdad? Cuando fue contagiada con la gracia de Dios, esta mujer fue y le platicó a todo Samaria. Y oiga usted el detalle. Cuando todos vinieron, la primera cosa que me intriga es que, siendo que no era una mujer que tenía buena reputación, pero le escucharon. Le escucharon cuando ella dijo: me he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que soy, y yo creo que ese es el profeta, él es el Mesías que ha de venir. Y todo Samaria fue a encontrarse con Jesús. Pero cuando están enfrente de Jesús, ellos le dijeron: Señor, bueno, a la mujer le dijeron: ahora ya no creemos por lo que tú nos dijiste, sino que ahora nuestros ojos lo están mirando. Pero usted se da cuenta quién fue el que provocó el avivamiento tremendo ahí en Samaria. Una roba maridos. No se vio muy sexy eso, ¿verdad? Pero le quise decir así para que se dé cuenta que el evangelio de la gracia tiene el poder para cambiar a cada persona. Póngase sobre sus pies, por favor. Así como la levadura trabaja desde adentro silenciosamente y leuda toda la masa en donde es metida, de la misma manera el evangelio de Cristo trabaja desde adentro, desde nuestro interior. Yo siempre he dicho esto y lo voy a seguir diciendo: cuando una persona tiene un encuentro con el evangelio de la gracia, jamás puede seguir siendo igual. Jamás. Yo no me recuerdo que alguien me dijo a mí: compórtate, cuando yo recibí al Señor. Yo era bien malcriado, hermano. Era muy malcriado cuando estaba chiquito y cuando conocí al Señor. Usted no hubiera querido escucharme a mí en ese tiempo. Pero nadie me dijo: Nectalí, tienes que hablar así, tienes que portarte así. Nadie. Pero cuando tuve un encuentro con la gracia de Dios, esa gracia empezó a trabajar desde adentro. Dentro de poco tiempo yo mismo me extrañaba y yo decía: pero mira, estoy hablando diferente. La gente ahora me quiere oír, que está cerca. Antes se corrían cuando yo empezaba a hablar. Ahora la gente quiere venir. La gente como que quería tener amistad conmigo, y me empecé a dar cuenta que algo estaba pasando. La gente me lo decía. Los maestros en la escuela me lo decían: ¿qué pasó contigo? Y allí se abría la puerta para testificarles. Es que tuve un encuentro con la gracia de Dios. Tuve un encuentro con Jesucristo. Él me cambió la vida, y allí empezó el trabajo, hermanos, en el reino de Dios. Así como la levadura trabaja silenciosamente desde adentro, el evangelio también trabaja desde adentro. Usted no se preocupe por ese compañero de trabajo que no le quiere escuchar. Usted demuéstrele cómo se comporta un hijo de Dios, y usted se va a dar cuenta que él va a venir, y va a venir porque va a venir. Porque nadie se resiste al amor, nadie se resiste a la gracia, nadie se resiste. Por ruda que sea una persona, nadie se resiste al amor. Cuando usted sabe amar de verdad, cuando usted abraza y abraza de verdad, la gente va a sentir ese abrazo y va a querer estar cerca de allí. Y vamos a tener el tiempo de volvernos a abrazar y todo eso. Esto va a pasar definitivamente. Entonces necesitamos entender que Dios ha puesto un tesoro en usted. Diga conmigo: yo tengo un tesoro. Y eso que usted tiene el poder. Oiga esto usted, por favor. Eso que usted tiene el poder para transformar la vida de las personas que están a su alrededor. Por eso es que el diablo, mire esto. Qué bueno que me acordé. Antes de terminar, por eso le dije que hay una similitud bastante en cuanto al protocolo del COVID con el protocolo del diablo para detener a la iglesia. ¿Qué es lo primero que hizo el COVID con nosotros? Enmascararnos, ¿verdad? ¿Sabe lo que hizo este cochino diablo? Cerrarnos la boca. Vamos así enmascarados a la tienda, y yo me gusta salir ahí con mi esposa a caminar alrededor del vecindario, y me pongo un gorro, me pongo lentes oscuros y con esta máscara,
Y yo le paso cerca a la gente, amigos míos, no me conocen. Y yo intencionalmente me voy así como que la gente hasta grita bien asustado. ¿Por qué? Porque pierdo mi identidad. O sea, ya con ese gorro y con lentes oscuros y con esto, la cosa cambia, hermano. Entonces lo primero que el diablo quiere, porque el diablo sabe que estamos contagiados con el evangelio. ¿Entendemos eso, verdad? Lo primero que el diablo quiere es taparnos la boca. Nos tapa la boca. No hables porque puedes contagiar a otros. Estoy hablando metafóricamente. No digas nada, no digas que eres creyente. No hables de la gracia de Dios. No digas lo grande que Dios ha hecho contigo, porque vas a contagiar a otros, otros lo van a creer. Y si tú abres la boca y empiezas a platicarles de las maravillas de Dios, ellos corren el riesgo de ser bendecidos. Cállate. El diablo. ¿Sabes cuántos creyentes cada día tienen gente a su alrededor, pero a nadie le comparten el amor de Cristo? Vuelva a ver a su hermano que está a su lado y dígale que bueno que tú no eres así. No, yo sé que ustedes son tremendos, pero hay tanta gente, hermanos, que el Señor les trae personas que le hablan de la Paquita, la del barrio, le hablan de Caso Cerrado, le hablan de todo le hablan. ¿Saben en qué capítulo quedó la novela? ¿Verdad? Le hablan de todo, pero no del evangelio de Cristo. ¿Por qué? Oiga lo que le voy a decir. Están contagiados con el evangelio, pero tienen su boca protegida. Entonces no pueden contagiar a otros. La otra cosa que el diablo hace, ¿verdad?, es el distanciamiento. Mire que ahora ya no podemos abrazar, no podemos acercarnos. Si alguien se acerca, a veces yo me le acerco porque se me olvida. Y me le acerco a la gente y la gente me pone la mano así. Oiga, en otro tiempo era bien bonito, ¿verdad? Pero ahora la gente quiere estar de lejecito. Y el diablo, aunque usted no lo crea, el diablo está usando este mismo método para distanciarnos de las personas. Qué casualidad que le hacemos tanto caso al diablo y a un protocolo. Y no estoy diciendo que vamos a ser irresponsables, por favor, no me malentienda. Pero no le hacemos más caso al diablo que a la palabra de Dios. ¿Sabe cuánta gente que tiene miedo de estar en la iglesia? Usted los mira en los gimnasios, usted los mira en el supermercado, usted los mira en cualquier otro lugar, en una fiesta de cumpleaños, usted los mira en cualquier lugar, pero en la iglesia tienen miedo. ¿De a dónde llegó ese miedo? Es la gran pregunta. ¿De a dónde? No es un miedo natural, porque si fuera un miedo natural no saliera a trabajar, no saliera al supermercado, no saliera al gimnasio, no saliera a ninguna parte. ¿Estoy bien o estoy mal? Si fuera un miedo natural no saliera a ninguna parte. Pero ¿por qué a todos los lugares sí puede ir, pero a la iglesia no? Porque es un miedo maligno, es un miedo infundado por el diablo. Y el diablo dice: no vayas a la iglesia, ahí te vas a contagiar. Y yo le tengo una buena noticia: si viene para acá, aquí de seguro se va a contagiar. Pero se va a contagiar del gozo del Señor, se va a contagiar de la gracia de Dios, se va a contagiar de la fe, se va a contagiar de la esperanza, se va a contagiar del poder, de la gracia que nos libera, que nos sana, que nos transforma. Entonces necesitamos entender que estamos en medio de una guerra de vida o muerte con el reino de las tinieblas. No podemos cederle ni siquiera un campito al enemigo, porque el enemigo nos quiere robar. Pero este día yo estoy convencido que el Señor nos va a renovar nuestras fuerzas. Yo quiero honrarlo a ustedes por estar acá. Y yo sé que este día Dios nos va a renovar las fuerzas, nos va a quitar el miedo, porque, hermano, está bien, hay que cuidarse, hay que respetar lo que las autoridades de la salud están diciendo, pero no hay que entrar en pánico. Qué casualidad que ahora los cristianos tenemos miedo de acercarnos a una persona para orar por esa persona. Mire, los apóstoles del primer siglo se acercaban a los leprosos. La lepra es mucho más maligna y contagiosa que el COVID. Y los leprosos los apóstoles se acercaban a los leprosos.
oraban por ellos, les ponían las manos a esos leprosos y no quedaban leprosos, el leproso quedaba sano. Porque el poder de Dios, la gracia de Dios que está dentro de nosotros es más grande que cualquier amenaza del diablo. Entonces lo que yo quiero decirle aquí para terminar, denle ese aplauso si es para el Señor, déselo con todo su corazón a Él. Lo que yo quiero decirles que este día le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, no solamente para estar contagiados con el evangelio de la gracia, sino para contagiar a otros. Y yo le voy a profetizar en este día, en el nombre de Jesús, que si usted hace suyo estas tres verdades que le acabo de declarar, usted mirará el fruto de Dios en su trabajo, en su vecindario, en su familia, porque la gente va a empezar a anhelar lo que usted tiene. El evangelio de Cristo se defiende solo. Usted no tiene que hacer nada más que presentarle a la gente lo que usted ya tiene. Cierra tus ojos un momentito y yo quiero que le demos gracias al Señor por su palabra, porque su palabra es viva, es eficaz. Padre, gracias de verdad por esta palabra que nos has enviado este día. Sabemos que el evangelio, tu evangelio, es poderoso, es contagioso, que una vez que nos exponemos a este evangelio nos cambia la vida. También, Señor, entendemos que no podemos contagiar a otros, no podemos atraer a otros al reino de Dios si nosotros mismos no estamos contagiados, no estamos convencidos. Si usted no está convencido de la gracia que Dios ha derramado sobre su vida, si usted no está convencido del gran amor que Dios tiene para usted, por el cual murió en esa cruz, si usted no está convencido de eso, usted no va a atraer a nadie al reino de Dios, porque necesita estar contagiado con la gracia de Jesucristo. Pero este día, Padre, te venimos a pedir que nos ayudes, no solamente para ser creyentes pasivos o creyentes en la mente, sino que nos ayudes a vivir de la manera que podamos contagiar a otros, que aquellos que nos miren y que estén cerca de nosotros puedan ser contagiados con esta gracia bendita que nos ha abrazado a nosotros. Pídele al Espíritu Santo, mi hermano, tú que estás aquí y tú que me miras ahí en tu hogar, pídele al Espíritu Santo que te ayude. La iglesia está viviendo un tiempo de gloria en este momento. La iglesia está a punto de entrar en el avivamiento más glorioso de la historia. Hay una cosecha de almas que vendrá para la iglesia, pero necesitamos entender que tenemos que estar conscientes de que tenemos un tesoro en nuestra vida y que hemos sido contagiados por la gracia de Dios. No cierres tu boca en frente de tus amigos, de tus parientes, de tus vecinos que todavía no conocen al Señor. Tu trabajo es hablarles a ellos, testificarles a ellos del gran Dios que tú tienes, de la gracia bendita que te ha socorrido. Oh, yo siento la gloria del Señor. Siento a Dios abrazándonos. Siento el poder de su presencia. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Aquí está la presencia del Señor. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas, ministra a cada familia en este auditorio, ministra a cada familia ahí en su hogar que nos están escuchando a través de esta transmisión en vivo. Ministranos, Espíritu Santo, deja que esta palabra haga el efecto para el cual tú la enviaste en este día. Queremos ser portadores de tu gracia. Queremos llevar este evangelio hasta donde se nos sea posible para contagiar a otros y alcanzar a otros para tu reino antes que sea demasiado tarde. Habla con Dios un momentito, iglesia. Cuéntale a Dios. Nadie mejor que tú sabes qué tanto estás contagiando a otros con el evangelio de la gracia. ¿Qué influencia estás teniendo con la gente que te rodea? ¿Qué piensa la gente que está cerca de ti? ¿Qué piensan de ti? Son preguntas relevantes que tenemos que hacerlas. ¿Cuál es el impacto que estoy teniendo? ¿Cuál es la influencia que estoy teniendo en la gente que me rodea, la gente que está cerca de mí?
están siendo influenciados por la gracia de Dios. Te quiero decir algo en el nombre de Jesús. Dios tiene planes de usarte en este tiempo. Escucha esto de parte del corazón de Dios. Dios tiene planes de usarte. Dios tiene planes de manifestar su gloria a través de ti. No tengas miedo, no tengas temor, porque tú le has dicho varias veces al Señor: Señor, yo no sé cómo hacerlo. No sé, no tengo la habilidad, no tengo la capacidad. Tú se lo has dicho: Señor, yo no sé, quisiera saber más, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, mira, te voy a decir, tú tienes más de lo que tú te imaginas. Hoy yo no sé para quién es esta palabra, pero puedo oír al Espíritu Santo decirme: dile que tiene más de lo que se imagina. Tú solamente abre tu boca y cuenta cuán grande ha sido Dios contigo. Cuenta lo hermoso que Dios ha sido contigo. Cuéntale a tus amigos, a tus vecinos, de la gracia que te tiene sostenido hasta acá. El Espíritu Santo, Él es el que hace la obra y la hace perfecta. Espíritu Santo, gracias. Levanta tu mano derecha al cielo, tú que estás aquí, y ustedes que están ahí en su hogar, por favor, levanta tu mano derecha al cielo. Quiero orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Mire esas manos que están levantadas. Señor, venimos delante de ti reconociendo que solamente tú nos puedes capacitar y ayudar para las grandes cosas que quieres hacer a través de nosotros. Unge esas manos que están levantadas. Unge esos corazones, Espíritu Santo. Deja que el poder de tu gloria esté allí con ellos en este día. Deja que el poder de tu presencia los abrace, los bendiga. Deja que la gracia tuya los cobije. Que ahora el fuego de tu gloria nos permita ver lo grande que tú quieres hacer a través de nosotros. Yo quiero que te des cuenta en este día que el Señor te está marcando para grandes cosas. Mujer, el Señor te está marcando para grandes cosas. Hombre, el Señor te está marcando para grandes cosas. No tengas miedo de orar por los enfermos. No tengas miedo de declarar la palabra. No tengas miedo de testificar del poder de Dios. Dios va a honrar tu fe y Él va a hacer lo que solamente Él sabe hacer. Yo declaro sobre tu vida que te convertirás en un ganador de almas para la gloria de Dios. Que cada persona que está cerca de ti va a ser afectada por el poder del Evangelio. Y que nunca más volverán a ser igual, porque han tenido un encuentro poderoso con el Cristo de la gloria. El Cristo que cambió tu vida, el Cristo que cambió mi vida. Yo nunca pensé que mi vida iba a cambiar, porque estaba podrido en la religión, en la idolatría. Yo nunca pensé que mi vida iba a cambiar, pero aquí estoy para declararte en el nombre de Jesús: si el Señor pudo cambiarme a mí, si el Señor pudo cambiar mi vida, Él puede cambiar la tuya, Él puede cambiar la tuya, Él puede cambiar cada vida de los oyentes que están en este momento escuchándonos. Él tiene el poder. Mientras la iglesia me ayuda a orar acá, yo quiero dirigirme a mis amigos que están ahí escuchándolo. Mi amigo querido, no es casualidad que estés ahí escuchándonos en este día. Quiero ofrecerte el regalo más preciado de la vida, a Jesús. Ese Jesús que me cambió la vida. Ese Jesús que me transformó hace más de 40 años y cambió mi vida para siempre. Quiero presentártelo a ti en este día. Recíbelo en tu corazón. Él va a cambiar tu vida, va a cambiar tu familia, te va a llenar de paz, de gozo, de esperanza. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco que me amas tanto, porque moriste en esa cruz por mí. Aquí está mi corazón. Te lo entrego. Te recibo como mi Señor personal de mi alma. Te quiero servir, te quiero amar el resto de mi vida. Ayúdame para dar testimonio de tu gracia y para contagiar a otros de la gracia bendita que me ha abrazado en este día. Mi amigo querido, si tú hiciste esta oración conmigo, tú eres un hijo de Dios, con todos los derechos legales de un hijo. Te animo para que busques un lugar en donde puedas ser alimentado con el consejo inmortal de la palabra del Señor. Si vives en la ciudad de Tucson, Manantial de Amor es tu casa. Ahí está toda la información relevante que tú necesitas saber para encontrarnos. Quiero conocerte, quiero abrazarte, quiero ayudarte a crecer en el conocimiento
de este gran Dios que tenemos. Dios te bendiga, Dios te guarde. A mis hermanos que estuvieron allí, muchas gracias por estar conectados. De verdad deseamos que la gracia del Señor sea con ustedes en este tiempo. Y si el Señor no ha venido, aquí estaremos el próximo domingo para entregarles un mensaje más de la palabra del Señor. Dios les bendiga y será hasta la próxima.